Muy bien, ahora vamos a ver ¿y qué hacemos para hallar la resultante cuando son más de dos vectores? Es decir, 3, 4, 5, 6, no sé, un montón de vectores, ¿no? ¿Cómo hallamos ahí la resultante de manera analítica? Fíjense, para esto vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo, a ver, por acá vamos a dibujar, ¿no? Si yo tengo aquí, ¿se acuerdan? Dos vectores, un vector vertical, un vector horizontal diré, y un vector vertical. Me dicen, señor, tiene usted estos dos vectores. Este vector es el vector A y este vector es el vector B. Halla usted su resultante. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? Forman 90 grados, fíjate, forman 90 grados y halla la resultante. Pues bien, si aplico el método del paralelogramo, ¿se acuerdan? Por acá trazamos una paralela, por acá trazamos otra paralela, ¿se acuerdan? ¿Sí? Otra paralela, trazo la diagonal, ahí está la diagonal, ¿no? Y esa diagonal viene a ser la famosa resultante, ¿no? Esa diagonal es la famosa resultante, que en este caso viene a ser la suma del vector A y B, ¿no? La suma del vector A y B, o sea, la respuesta de esta suma es esta resultante, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí se despinta un poquito, bueno, ya, ¿no? ¿Cómo hallábamos, se acuerdan, la resultante analíticamente? Aplicamos el teorema de Pitágoras, es decir, r cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado, ¿no? El módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado. Bien, ahora el problema, vamos a verlo inverso. Ahora me dan a mí este vector y me dicen, señor, hay usted las componentes, escucha bien este término, las componentes rectangulares de ese vector. Es decir, vamos a hallar dos vectores de donde ha nacido este vector. Digamos que este vector ahora va a ser el vector R, ¿ya? Por ponerle también igual que la resultante. Este es el vector R. Yo tengo que hallar un vector A y un vector B, que es de donde ha nacido ese vector R. Entonces, mira lo que yo hago. Aquí del punto de origen del vector, trazo un sistema de coordenadas, es decir, trazo un eje X y trazo un eje Y, ¿ya? Trazo un eje Y, o sea, una vertical, ¿no? Listo. Una vez que he trazado ese sistema de coordenadas, lo siguiente que voy a hacer es simplemente de la saeta, de la flechita, de aquí, voy a trazar una paralela al eje Y, una paralela al eje Y, ahí está, y una paralela al eje X. Ahí está, fíjate, una paralela al eje X, ya está. Y se forma un rectángulo, un cuadrado, ¿no? De una figura geométrica. Fíjate, esto de aquí, hasta donde llega, digamos, esto, es la componente horizontal. Y esto de aquí, hasta donde llega también, ¿no? Viene a ser la componente vertical. Esas serían las dos componentes. Por decir, no le voy a poner con A o con B, ya le vamos a poner, esto es Rx y esto sería R sub Y. ¿Se dan cuenta? Esas dos se les llama componentes rectangulares de un vector. Y quiero que escuchen bien esto. Esta es la parte más importante de vectores para el resto del curso, ¿ya? A ver, siempre te dicen, oye, los vectores son importantísimos en física, sí es cierto, son muy importantes, pero dentro de lo importante hay cosas más importantes, ¿no? ¿Qué es lo más importante de los vectores? Saber las componentes rectangulares. Esto lo vas a utilizar en cinemática, en electricidad, en magnetismo, ¿no? Ni se diga en estática dinámica, ni se diga en esas partes, ¿ya? De la física. Entonces, esto se llama las componentes rectangulares de un vector. Pues bien, y analíticamente, ¿cómo se hacen estas componentes? Bien fácil, mira, yo te voy a dar la forma práctica, ¿ya? Si este es el ángulo que forma el vector con el eje X, por decir, si ese es el ángulo, entonces, la componente en X, digamos, Rx, siempre va a ser igual al valor del vector, en este caso el vector es R, por el coseno del ángulo alfa. Fíjate, coseno. Este es el adyacente de alfa, ¿sí o no? Este viene a ser el cateto adyacente, el lado adyacente de alfa. Y siempre lo adyacente se relaciona con el coseno,
Mientras que esta RY, esto es lo mismo que esto. Esto viene a ser lo opuesto, ¿no? Lo opuesto. Por lo tanto, si es lo opuesto, esto vendría a ser así, ¿ya? R sub Y es igual al valor del vector R, por el seno del ángulo alfa. Siempre lo opuesto va con seno y siempre lo adyacente va con coseno, ¿ya? Y fíjate, esas serían las componentes, ¿ya?, rectangulares de ese vector R. Entonces no te olvides, hay que saber hallar las componentes rectangulares de un vector. Es súper importante en física saber cómo calcular las componentes rectangulares de un vector. Hagamos unos ejemplitos y pasamos ya al problema de fondo, que es hallar la resultante de 3 o más vectores, ¿no? Pero hagamos unos ejemplitos sobre las componentes rectangulares. Bien, vamos a ver entonces los siguientes ejemplos. Mira, fíjate, aquí tenemos un vector de 10 en primer lugar, un vector de 10, y que forma un ángulo de 53 grados con el eje X. Y me dicen, hay usted las componentes de ese vector de 10 unidades, ¿ya? Mira, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Por aquí, por este puntito, vas a trazar una paralela al eje Y y una paralela al eje X, ¿ya? De tal manera que se forme un cuadradito, un rectangulito, alguna de esas figuras geométricas. Mira, si yo trazo por aquí una paralela al eje Y, más o menos es algo así, ¿no? Listo, y por ahí una paralela al eje X, más o menos es algo así, ¿ya? Eso es bien sencillito, ¿no? Eso es bien sencillito. Pues bien, esto de acá es la componente vertical, y esto de acá, fíjate, eso es la componente horizontal. Listo. Ya tenemos ahí entonces nuestro dibujito. Ahora, ¿cuánto vale la componente vertical y cuánto vale la componente horizontal? Esta horizontal vale 10, el valor del vector que es 10, y tú te fijas, ¿esta componente es adyacente o es opuesta para este ángulo de 53? Y si te fijas, para el ángulo de 53, esto es adyacente, es lo que está al ladito, La otra es la opuesta. Esta es la opuesta, ¿no? Pero esta es la adyacente. Entonces, adyacente con coseno, no te olvides. 10 por el coseno de 53. Y obviamente esta sería 10 y esta viene a ser la opuesta, ¿no? 10 seno de 53, ¿ya? Está de más decirte que los valores de los ángulos notables, tanto para el colegio como para la cuestión preuniversitaria, cuando te estás preparando para la universidad, es importante que sepas esos valores, ¿ya? Te recuerdo que el seno de 53 es 4/5 y el coseno de 53 es 3/5, ¿no? Entonces, decir 3/5, mira, decir 3/5 o 4/5, 3/5, si lo multiplicas por 2, tanto el de arriba como el de abajo, lo que te queda es 6 décimos. Y 6 décimos no es más que 0,6. Entonces, el coseno de 53 es 3/5, 0,6 por 10. Esto vale 6. Esto vale 6. El seno de 53 es 4/5, o sea, 8 décimos. 0,8. 10 por 0,8. Esto vale 8, ¿ya? Eso vale 8. Listo. Ya hemos hallado las componentes rectangulares del vector de 10 unidades. La componente horizontal vale 6 y la componente vertical vale 8. Si tú aplicas un Pitágoras para este 6 y para este 8, la respuesta debe ser 10, ¿no? Porque si yo te doy dos vectores que forman 90 grados, uno vale 6 y el otro vale 8, y te digo que ella es la resultante, o sea, este vector de aquí, la respuesta debería ser 10. Y lógico, ¿no? 6 por al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. 64 más 36, 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Ahí está, ¿ya? Es una forma de comprobarlo, ¿no? Bien. Pasemos a hallar ahora las componentes rectangulares del vector de 20 unidades que está en la parte inferior, ¿no? Este vector, 20 unidades, igualito. Trazas una paralela al eje X y trazas una paralela al eje Y. Bien. Una vez que hemos trazado las paralelas, mira cómo queda. Entonces, aquí tú le puedes volver a repasar, ¿no? Con tu lapicerito, tu lápiz, qué sé yo. Esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical, ¿ya? Listo. Y ahora ya estamos listos para hallar el valor de dichas componentes. Cuando me refiero al valor numérico, ¿no? Por
ejemplo, eso valdría 20 por el coseno de 30. Coseno de 30. Y esta de aquí valdría 20 por el seno de 30, ¿no? Seno de 30 grados, ¿ya? ¿Por qué 20 por coseno? Porque este es el adyacente, este es el cateto adyacente, el lado adyacente al ángulo de 30. Y este seno, porque este es el opuesto, pues, ¿no? Este es el opuesto. Pues bien, vamos recordando. Seno de 30, ¿cuánto es? Seno de 30 es 0,5, o un medio, pues, ¿no? Un medio. Entonces, 20 por un medio por 0,5, este vector de aquí valdría 10, ¿ya? 10, ese vector vale 10. ¿Cuánto es coseno de 30? Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Si tú multiplicas 20 por raíz de 3 sobre 2, se simplifica, mira, ¿y qué es lo que queda? 10 raíz de 3, ¿no? Ahí ponemos 10 raíz de 3, ¿ya? 10 raíz de 3. Listo. Fíjate, ya están las componentes. Igualito, como te puedes dar cuenta, los otros vectores que están ahí, ¿no? Allá la componente es del vector de 15. Ya tú en casa puedes ir haciéndolo al toque, ¿no? Al toque. Aquí trazo una paralela y aquí trazo otra paralela. Y aquí me sale, este es el vector, la componente vertical, y esta de aquí viene a ser la componente horizontal, ¿ya? Y lo que viene ahora, es, como tú ya recordarás, es bien, pero bien fácil, ¿no? Pero cuidado, no siempre pues el ángulo va a estar ahí, ¿no? En este caso el ángulo me lo ponen al otro lado, mira, ese ángulo dice que es 37. Este es el adyacente, ¿te das cuenta? Ese es el adyacente, entonces ese vale 15 por el coseno de 37, ¿ya? Entonces mucho cuidado con decir, ah, esto es fácil. Lo horizontal siempre es coseno y lo vertical siempre es seno. No. Para darnos cuenta dónde va el seno y dónde va el coseno, depende de la posición del ángulo. En este caso, este es el ángulo, está al otro lado. Ahora, este es adyacente y este es opuesto. ¿Te das cuenta? Ahora este es opuesto. Entonces, esto sería 15 por el seno de 37. ¿Ya? 15 por el seno de 37. ¿Cuánto es el seno de 37? 3 quintos. 15 por 3 quintos o 15 por 0,6, como tú quieres. En este caso me conviene poner 3 quintos, creo, ¿no? Quinta 1, quinta 3, 3 por 3, 9. Esa componente vale 9, ¿ya? Y aquí, 15 por coseno de 37 sería 15 por 4 quintos, 15 por 4 quintas, quinta 1, quinta 3, 3 por 4, 12. Esta componente vale 12, ¿ya? 12. Entonces una componente es 9 y la otra es 12. Y por último, ese vector de 25, ¿cuánto valen sus componentes rectangulares? Igualito, ponemos acá una paralela, por aquí trazamos otra paralela, ¿ya? Listo. Entonces, aquí, este es la horizontal y esta es la vertical, ¿ya? Listo, ya tenemos gráficamente, las componentes las hallamos al toque, ¿no? Gráficamente. Ahora, analíticamente, este es el ángulo de 74, ¿ya? Creo que parece otra cosa, 74. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá esto? Esto vale 25 por el coseno de 74, porque es adyacente, ¿no? ¿Cuánto valdrá esta? Esta valdrá 25 por el seno de 74, porque esto es lo opuesto para 74, no es lo que está al frente de 74. Listo. ¿Cuánto es el seno de 74? 24 25avos, ¿ya? Seno de 74, 24 25avos. Entonces esto sería 25 por 24 sobre 25, ¿no? Se va, y aquí la respuesta sale 24. ¿Cuánto es el coseno de 74? 7 25avos, o sea que aquí sería 25 por 7 25avos. Se va, ¿y qué es lo que queda? 7, ¿no? Esta componente de aquí valdría 7, ¿ya? 7. Entonces, como te puedes dar cuenta, esa es la forma de hallar las componentes rectangulares. Simplemente el valor del vector lo multiplicas por el seno o por el coseno, ¿no? Dependiendo la ubicación del ángulo, no te olvides. El adyacente siempre se relaciona con coseno. El opuesto siempre se relaciona con seno. Bien, ahora vamos a ver
cómo se halla la resultante de 3 o más vectores. Y lo vamos a hacer con un ejemplo, fíjense ustedes. Tenemos ahí 3 vectores, ¿no? 3 vectores formando diferentes ángulos. Por ejemplo, el vector 20 raíz de 2 forma un ángulo de 45 grados, ¿no? Con el eje X negativo. El vector de 30 que forma un ángulo de 53 grados con el eje Y positivo. Y el vector de 15 que justo está en el eje Y, pero hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Pues bien, ¿cómo hallamos aquí la resultante? ¿Ya? Este método tú lo vas a aplicar siempre para 3 o más vectores, ¿de acuerdo? Mira, en primer lugar, número 1, ¿no? Número 1, en primer lugar, hallas las componentes rectangulares, escúchalo bien, hallamos las componentes rectangulares de todos los vectores que forman pues un determinado ángulo con alguno de los ejes, ¿no? Entonces vamos a hallar las componentes rectangulares de este vector 20 raíz de 2 y de este vector 30. Porque este vector solo tiene una componente rectangular que está en el eje Y, ¿no? Este vector está en el eje Y. Por lo tanto, ese vector no va a tener componente en el eje X, solo en el eje Y, ¿ya? Entonces, hallemos las componentes como ya estamos nosotros acostumbrados a hallar, ¿ya? No es necesidad, yo no voy a utilizar aquí tanta reglita ni nada. Simplemente por acá trazo una paralela y esta sería la componente, digamos, vertical. Y por acá trazo otra paralela y esta sería la componente horizontal, ¿no? Listo. Entonces la primera componente valdría simplemente 20 raíz de 2 por el coseno de 45. Y esta componente aquí sería 20 raíz de 2 por el seno de 45, ¿ya? Uno es coseno y el otro es seno de 45. Y te recuerdo simplemente que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados y esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Por lo tanto, como estos son iguales, el seno es igual al coseno, el valor que salga aquí va a ser el mismo que este, ¿sí? ¿Y qué valor va a salir aquí? Fíjate, si yo multiplico 20 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, esto es igual a 20. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4 y raíz de 4 es 2, pero esto es partido 2. Se va y ¿qué es lo único que queda? 20, ¿ya? 20. Por lo tanto, esta componente vale 20 y esta componente de aquí también vale 20. Listo. Ya tenemos las primeras componentes. Igualito hacemos para el vector de 30. Aquí tú ves que, ¿no? Esto es así, ¿no? Algo así. Entonces aquí esta es la componente horizontal. Y aquí la componente vertical la voy a hacer un poquito separada para que se note, ¿ya? Esa es la componente vertical. Listo. Esta componente aquí le ponemos una flechita para que no se llene tanto número. Aquí le ponemos una flechita así. Esa componente que viene a ser la adyacente a este ángulo, la adyacente porque la opuesta es esta, la adyacente sería 30 por el coseno de 53. Y esta de aquí sería 30 por el seno de 53. ¿Te das cuenta, no? Este es el ángulo. Mira, el ángulo creo que está muy grande. Lo vamos a hacer más chiquito para que se visualice mejor. Este es el ángulo, mira. Ese es el ángulo. ¿Ya? Y esto de acá, voy a borrar aquí, mejor lo pongo así, ¿no? 53, ¿ya? Ese es el ángulo de 53. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, ¿no? Como te das cuenta, lo opuesto es esto. Esto es lo mismo que esto, eso va con seno. Lo adyacente para este ángulo es esto que está aquí al ladito, ¿no? Y eso va con coseno, ¿ya? Entonces, dijimos que el seno de 53 es 4 quintos. 4 quintos, 4 quintos viene a ser como decir 0,8. Y 30 por 0,8, 30 por 8, 8 por 3, 24, ¿no? Esto vale 24, 24. Y el coseno es 3 quintos. El coseno de 53 es 3 quintos, 0,6. 6 por 3, 18, ¿no? Esto tiene el valor de 18, ¿ya? Listo. Entonces, lo primero que hemos hecho es hallar las componentes rectangulares de los vectores. Esto que se ve así un poquito confuso, no mucho número, no se nota bien, lo voy a volver a redibujar, ¿ya? Para que lo veamos ya de una manera más clara. Fíjate ahora, compara los dos gráficos.
Aquí solo he dibujado las componentes rectangulares. Para el primer vector 20 raíz de 2, componente 20, componente 20. Para el otro vector que vale 30, su componente horizontal 24, su componente vertical 18. Y un vector hacia abajo que es 15. ¿Te das cuenta? Ahora se ve con mucha mayor claridad, ¿no? Bien. Pasamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es, vamos a hacer una sumatoria, vamos a hallar, mejor dicho, la resultante en X y la resultante en Y, ¿ya? Vamos a hallar la resultante en X y la resultante en Y. ¿Y cómo hallamos la resultante en X? Haciendo una sumatoria de los vectores en X, una sumatoria algebraica. ¿Y cómo hallamos la resultante en Y? Haciendo una sumatoria de vectores en Y. Ya sabes que ese símbolo, que es una M vertical, se llama sumatoria en matemáticas. Bien, por ejemplo, hallamos la resultante en X, mira. Resultante en X. Tienes dos vectores, uno de 24 que va a la derecha y uno de 20 que va a la izquierda. ¿Cómo hallas ahí la resultante? Si yo te doy dos vectores, oye, 24 a la derecha y 20 a la izquierda, ¿cómo hallarías la resultante? Esos vectores hay que restarlos, ¿sí? ¿Por qué se restan? Porque los sentidos son opuestos, los sentidos son opuestos se restan, entonces simplemente sería 24 menos 20 o 20 menos 24, como tú quieras. La cosa es que la respuesta sale 4, y ese 4, ¿hacia dónde se va? ¿Cuál es el sentido de ese 4? La resultante sale 4 hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque el vector mayor es 24 y ese se va hacia la derecha, ¿sí? 24 menos 20 sale 4, pero hacia la derecha. Igualito hacemos para Y, ¿ya? Igualito hacemos para Y. Listo. Entonces, para Y, fíjate, para arriba tienes 20 más 18. Esos dos hay que sumarlos, porque los dos se van para arriba. Pero ese 15 que está hacia abajo, ese más bien hay que restarlo, ¿ya? Ese hay que restarlo, listo. Por lo tanto, ¿cuánto sale aquí? 20 más 18, 38, ¿no? 38 menos 15, 23, ¿no? 23. Pero ¿cuál es el sentido? Fíjate, los vectores mayores, o los vectores, digamos, mayores, digo bien, los que tienen mayor valor numérico, son para arriba, entonces el sentido sale hacia arriba. Porque hacia arriba hay un vector que prácticamente es 38 y hacia abajo hay un vector 15. ¿Quién gana? 38, pues, ¿no? Entonces el sentido sale hacia arriba. Listo. Voy a volver a redibujar. Pero ahora ya solo voy a poner la resultante en X y la resultante en Y. ¿Te has dado cuenta? Todos los vectores que había al comienzo, todas las componentes que había al comienzo, se han reducido a dos vectores, a uno horizontal y a uno vertical, nada más. Seguimos entonces con el problema y fíjense ustedes lo que he dibujado ahora. Solo la resultante horizontal, que es 4, y le he dibujado con el sentido que ha salido hacia la derecha, y la resultante vertical, que es 23, y le he dibujado hacia arriba porque en ese sentido ha salido, ¿no? Y ahora les pregunto, ¿qué paso viene? Ahora ya viene el paso final, hallar la resultante total, eso es lo que vamos a hallar ahora, ¿ya? La resultante total. ¿Y cómo hallamos la resultante total cuando tenemos dos vectores que forman 90 grados? Simplemente se aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces yo diría, el tercer paso sería resultante total al cuadrado es igual a la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Si tú quieres una fórmula un poquito más sofisticada, la puedes poner así. Resultante total es igual, raíz cuadrada, de la sumatoria de vectores en X, todo eso al cuadrado, más la sumatoria de vectores en Y, todo eso al cuadrado. Esa fórmula, ¿no? Resulta un poquito más de miedo, pero es lo mismo que lo de arriba, ¿ya? Y al final es un simple Pitágoras y se acabó. Si tú quieres verlo esto gráficamente, sería pues algo así, ¿no? Por acá trazamos una paralela al eje Y, por acá trazamos una paralela al eje X, trazas la diagonal, ¿no? La diagonal, ahí está. Y esa diagonal, esta es la famosa resultante total, ¿ya? O sea, la resultante final, digamos, ¿no? Esa es la resultante que vamos a hallar nosotros, ¿ya? Por lo tanto, nuestra resultante total al cuadrado será igual a Rx al cuadrado, 4 al cuadrado más 23 al
cuadrado. Esto es igual, eso es igual, 4 al cuadrado ya sabemos que sale 16, más 23 al cuadrado, 529. Como ves, esto sale 545, ¿no? 545. Entonces, la resultante total será igual a la raíz cuadrada de 545, ¿no? Raíz cuadrada de 545, ¿no? Y eso es aproximadamente 23,35, ¿ya? 23,35 unidades. Esa es la resultante total, la resultante final, digamos, de estos tres vectores que pusimos al comienzo. Entonces, ¿te has dado cuenta? Primer paso, hallamos las componentes rectangulares. Segundo paso, hallamos una resultante en X y una resultante en Y. Para eso simplemente sumas los vectores que tienen el mismo sentido y los restas con los vectores que tienen otros sentidos, ¿no? Y por último, el tercer paso, aplicas un teorema de Pitágoras para hallar la resultante total. Pero puede haber todavía un cuarto paso. ¿Y cuál sería el cuarto paso? Hallar la dirección de esta resultante, es decir, cuánto vale ese ángulo θ, ¿no? Ese sería el cuarto paso. Entonces, para hallar la dirección, la última parte, digamos, ahora sí, eso lo hallamos con la función tangente normalmente, ¿ya? Tangente de θ siempre va a ser igual a la resultante en Y sobre la resultante en X. Así es fácil. ¿Cómo se define la función tangente en trigonometría? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, RY sobre RX. Por ejemplo, para este caso, simplemente tendríamos que dividir 23 entre 4, ¿no? Esa tangente es la que nos va a dar la dirección, o por medio de esta tangente nosotros vamos a poder hallar el ángulo, ¿ya? El ángulo que perseguimos, pues, en este caso, ¿ya? Esto es igual a 5,75. Por lo tanto, para hallar el ángulo θ sería igual simplemente al arco tangente de 5,75. Entonces, el ángulo θ va a ser igual, ¿no? Arco tangente, ¿no? Aproximadamente ese ángulo es 80,13 grados, ¿ya? 80,13 grados. Es decir, este ángulo, el ángulo que forma la resultante total con el eje X positivo, es 80,13 grados, ¿ya? Muy bien, el problema está completamente resuelto. Esa es la forma entonces de hallar la resultante de 3 o más vectores. Obviamente los problemas no te van a preguntar específicamente haya usted la resultante, ¿no? Los problemas pues se van a ir por otros lados, te van a poner algunas trampitas, pero en general este es el método que nosotros vamos a seguir, ¿ya? Veamos algunos problemitas más para empezar a ambientarnos un poquito en este tipo de ejercicios, pues.